Buen día, bienvenidos a su conocida sección Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el 25º domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico, que corresponde a la lectura del Evangelio de San Marcos, según nos propone la liturgia de este domingo, en el capítulo 9, versículo 30 al 37, que escuchamos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio debemos leerlo en continuidad con el pasaje del domingo anterior, donde escuchamos el primer anuncio de la pasión de Jesús, con el cual Jesús ha querido explicitar qué tipo de Mesías es Él, un Mesías doloroso, un Mesías sufriente, un Mesías que entrega la vida. Hoy escuchamos el segundo anuncio de la pasión que Jesús hace a sus discípulos, pero los discípulos que piensan conforme al mundo, los discípulos que se rigen por los criterios del mundo, el poder, el placer, el tener como máximas, no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Cuando nos ponemos en la lógica del mundo no entendemos el mensaje de Jesús. Para entender el mensaje de Jesús tenemos que entrar en la lógica de Jesús, que es la de la donación, la de la entrega, la de la renuncia a todo, con tal de servir a Dios y a los demás, como hizo Jesús. Dice el Evangelio que Jesús les preguntó cuando llegaron a la casa donde se dirigían, ¿de qué venían discutiendo por el camino? Y ellos se quedaron callados, un silencio que refleja vergüenza, porque habían discutido sobre quién era el más importante. Y Jesús, sabiendo que lo habían discutido, les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Esa debe ser la característica fundamental del que es discípulo de Jesús, el servicio. Porque Jesús fue el servidor por excelencia, el que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por todos. Y ciertamente el que nos hizo el mayor servicio que alguien nos podría hacer, la redención, dar la vida por nosotros. Dice el Evangelio que después Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Recibir a los más pequeños, a los indefensos, a los despreciados, a los más pobres. En ellos encontramos a Jesús. Jesús ha querido manifestarse en nuestros hermanos más desposeídos, en los más frágiles, en los que son rechazados por la sociedad. Por eso, volvamos la mirada a ellos. Sepamos ponernos al servicio de nuestros hermanos, al servicio de Dios a través del más pobre y del que el mundo desprecia. Pidámosle, Señor, pues, que nos ayude a entender cómo debe ser nuestra vida cristiana, porque del mesianismo de Jesús, del tipo de mesianismo de Jesús, depende también el tipo de discipulado que nosotros tendremos. De la manera como concebimos a Jesús, también depende nuestro seguimiento. Si entendemos a Jesús como un siervo sufriente, como el Hijo de Dios que entrega la vida por nosotros, entenderemos que nuestro seguimiento debe estar marcado por la entrega, por la donación, por la mortificación, por el sufrimiento en favor de los demás. Pero si entendemos a Jesús como alguien que vino a dominar, que vino a imponerse sobre los demás, nuestro seguimiento de Jesús será totalmente equivocado. Estaremos haciendo un seguimiento que no es el de Cristo, sino es el del mundo. El Señor nos ayude pues a entender la enseñanza que nos propone en este Evangelio, nos ayude a ponerla en práctica. Que Dios los bendiga, que pasen un feliz domingo y si Dios lo permite nos vemos la próxima semana.